Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Don. Me llamo Emanuel. Lo que le voy a contar me sucedió hace muchísimos años. Todo comenzó cuando yo era un niño. Tendría unos 6 o 7 años, y fue algo que se extendió por bastante tiempo. En ese entonces vivíamos en una casita al fondo de un terreno, en una colonia popular muy sencilla. Y créame que cuando digo chiquita, no exagero. La casa en realidad tenía solo 3 cuartos. Una recámara grande donde nos acomodábamos todos, una cocina que usábamos también como comedor y sala de estar, y un baño. Mi papá y mi mamá trabajaban todo el día. Llegaban a la casa al atardecer, ya hechos polvo. La rutina era esa, sin falta: cenar, ver un rato la tele encima del refri, y al poco tiempo todos nos íbamos a dormir. En la recámara principal había 2 camas matrimoniales. En una dormían mis papás, en la otra mi hermano mayor, Armando, y yo. Mi hermano más chico, Lucio, todavía no nacía. La casa era apretada, y el sueño era de esos pesados de querer desconectarse. Solo queríamos descansar para el día siguiente. El piso de toda la casa era de esa loseta roja, la más común, que se pone helada en la madrugada. Hago hincapié en esto porque el sonido, era imposible confundir el sonido que se hacía sobre ese piso. La primera vez que lo escuché, pensé que estaba soñando. Desperté a mitad de la noche, en un silencio total. Serían quizá las 2 o 3 de la mañana, y fue entonces que empezó, viniendo desde la cocina. Era un sonido como de algo arrastrándose. Pero no era un ruido seco, como de una silla o de un animal. Las ratas hacen ruidos rápidos como rasguños. Esto era distinto. Era un sonido húmedo, rítmico, como si alguien estuviera jalando un costal de ropa mojada, muy pesado por el piso de la cocina. La fricción de algo suave, pero con peso, siendo arrastrado sobre aquella loseta. Un sonido que no paraba, pausado, como si algo avanzara jalándose por el suelo, se detuviera y volviera a jalarse. Yo me hice bolita en la cama. Volteé a ver a Armando. Dormía como un tronco, roncando suavecito. No me atrevía a mirar hacia la puerta de la recámara, que siempre dejábamos medio abierta y daba directo a la cocina. No podía hacer otra cosa más que escuchar. El sonido recorría el cuarto de allá afuera. Parecía ir desde cerca de la estufa hasta la puerta que daba al patio, y luego regresaba. Duró lo que parecieron horas, pero deben haber sido unos 15 minutos. Me tapé hasta la cabeza e intenté dormir, convenciéndome de que era un animal. Un tlacuache en el techo, tal vez, algo que mi papá arreglaría en la mañana. Pero la noche siguiente el sonido volvió, y a la otra, y a la otra, siempre a la misma hora, ese arrastrar lento y pesado en la cocina. Después de unas 2 semanas de oír eso todas las santas noches, empecé a sentir pánico. Apenas podía dormir bien. Me quedaba acostado, con el brazo de Armando casi sobre mi pecho y los oídos alertas. Cualquier crujido de la casa me hacía contener la respiración, esperando. Y siempre llegaba. El mismo arrastrar rítmico, húmedo, comenzando en la cocina. Claro que intenté decirles. Recuerdo una mañana de fin de semana, creo que era sábado, mientras desayunábamos. Mi mamá estaba colando más café y mi papá revisaba algún recibo viejo. «Oye, ma». Ella me miró todavía concentrada en el colador. «En la noche hay un animal en la cocina». Mi papá bajó el papel, mirándome por encima. «¿Animal? ¿Qué animal? No sé. Hace ruido. Se anda arrastrando por el piso todas las noches». Mi papá y mi mamá cruzaron miradas. Mi mamá soltó ese suspiro de quien no tiene tiempo para eso. «Emanuel, deja de inventar cosas. Ha de ser el viento en la puerta del patio. Estás soñando despierto, mijo».
Pero no es un sueño, mamá. Estoy despierto, es un ruido fuerte. Mi papá fue más duro. Ya basta de esa historia. No hay ningún animal. Son ideas tuyas. Ahora termínate el desayuno y vete a jugar, que tengo cosas que hacer. Insistí 1 o 2 veces más en los días siguientes, pero la reacción siempre era la misma. No me creían, perdían la paciencia. Para ellos, yo era un niño buscando atención o con demasiada imaginación. Estaban cansados, la vida era dura. Un ruido nocturno era el menor de sus problemas. Y fue entonces que dejé de hablar. Dejé de contarles, porque entendí que no servía de nada. Nadie me iba a creer. Nadie más lo oía. Armando dormía como un tronco a mi lado. Mis papás, en la otra esquina del cuarto, también. El problema es que el silencio de ellos no hizo que el sonido se detuviera. Al contrario, ahora, además del pavor de lo que fuera que estuviera en la cocina, tenía la certeza de que estaba solo. El sonido incluso parecía acercarse. Algunas noches me daba la impresión de que el arrastrar ya no estaba solo en la cocina, sino en el pequeño pasillo que llevaba a nuestra recámara. Yo cerraba los ojos con toda la fuerza que tenía, rezando para que aquello no entrara. La frustración que sentía era tal que ni sé cómo describirla. Estaba enojado, pero era un enojo mezclado con un pavor que me hacía sentir diminuto. Necesitaba que alguien me creyera. Armando era mayor. Si él lo oía, mis papás tendrían que hacerme caso. Decidí que lo iba a despertar sin importar cómo. Esa noche ni siquiera intenté dormir. Me quedé con los ojos abiertos en la oscuridad, esperando. Y el sonido llegó, puntual, cerca de las 2 de la mañana. El arrastrar en la cocina. Piqué a Armando con fuerza. Armando, oye, despierta. Él masculló algo dándose la vuelta y jalando la cobija con fuerza. Armando, por favor, despierta. Escucha. Ahí está. Lo sacudí. Abrió los ojos en la penumbra, con la voz ronca de sueño e irritado. Déjame dormir, Emanuel. Ya deja de molestar. Y se volvió a apagar. En menos de un minuto, roncaba suavemente, y el sonido continuaba en la cocina, y yo me quedé ahí, escuchando, sabiendo que había fallado otra vez. Lo intenté varias veces más en las noches siguientes, pero el resultado era el mismo. O no se despertaba, o me mandaba a callar. Hasta la noche que nunca voy a olvidar. Ya estaba casi dándome por vencido. Estaba acostado, encogido, oyendo el arrastrar que ahora sonaba justo en la puerta del cuarto. La cosa no entraba, pero estaba ahí, en el límite. De pronto, sentí que algo se movió en la cama. Fue lento. Un peso pequeño se acomodó contra mi espalda. Me congelé. Mi primer pensamiento fue: Armando. Seguro tenía frío, o una pesadilla, y se estaba acurrucando junto a mí. Me quedé quieto un minuto. El peso seguía ahí, tibio. Y, normal, el miedo se fue y me invadió un cansancio enorme. Estaba tan harto de vivir asustado que por un segundo me relajé. Pensé, es solo Armando. Me di la vuelta despacio sin voltear por completo. En la oscuridad del cuarto, solo veía su silueta, dándome la cara. Llevé mi mano hacia atrás, medio dormido, y le toqué el cabello. Era un pelo suave, algo alborotado como el de mi hermano. Le acaricié el pelo, rápido, como hacemos los hermanos, y me volví a acomodar. El peso siguió ahí, y yo, por primera vez en semanas, me sentí un poco más seguro. Terminé por quedarme dormido. Desperté con el sol entrando por la rendija de la cortina. Lo primero que noté fue la ausencia del peso en mi espalda. La cama estaba vacía. Miré a mi lado. El lugar de Armando estaba vacío, la sábana toda revuelta. Me levanté, medio mareado por el sueño. El cuarto estaba en silencio, y entonces lo vi. En la otra cama, la de mis papás, durmiendo apretado entre ellos, estaba Armando. Fui a la cocina. Mi mamá estaba en la estufa calentando el café, el olor inundando la casa.
Toqué a mi mamá. La voz me salió bajito. ¿Armando durmió con ustedes esta noche? Ella ni me volteó a ver, solo asintió moviendo la olla. Sí, se despertó en la madrugada diciendo que no dejabas de moverte y que estabas hablando solo. Se vino para acá y cayó rendido. Durmió toda la noche aquí. Me quedé parado en medio de la cocina. El café empezó a subir y a hervir, pero yo no olí nada, no sentí nada. Si Armando pasó la noche entera en la cama de mis papás, ¿qué era aquello que durmió acurrucado en mi espalda? ¿A qué cosa le acaricié el pelo en la oscuridad? A partir de esa mañana algo cambió en mí. El pavor no bajó, pero se mezcló con algo nuevo, una especie de rabia. Una rabia tonta, de niño, de alguien acorralado. Ya no le tenía miedo al bicho, le tenía coraje. Coraje por hacerme ver como un idiota, por hacer que mi familia pensara que yo era un mentiroso. Ya no me importaba si era un fantasma o un animal, solo quería que se detuviera. Pasé unos 2 días dándole vueltas, sintiendo ese escalofrío asqueroso solo de recordar el tacto de ese cabello. Y decidí que, la próxima vez, no me quedaría en la cama, iba a atraparlo. Ni siquiera sé qué pensaba hacer. ¿Gritar? ¿Prender la luz? ¿Agarrarlo? Era un niño, pero en mi cabeza solo necesitaba demostrarlo. Dejé la linterna de mi papá, esa amarilla, de pilas grandes, al lado de la cama, escondida bajo la almohada. Esperé. Esa noche fingí estar dormido, pero mis ojos estaban abiertos, fijos en la oscuridad. Tardó, pero llegó. El arrastrar comenzó en la cocina, como siempre, lento, húmedo. Se fue acercando al pasillo, y por primera vez escuché claramente el sonido entrar al cuarto. El arrastrar venía en mi dirección pasando por el espacio entre las 2 camas. Mi mano agarró la linterna bajo la almohada. No podía respirar bien. El pecho parecía que iba a explotar. Era ahora. Cuando sentí que el sonido estaba exactamente al lado de mi cama, en el suelo, no lo pensé. Salté, rodé fuera de la cama y me lancé al piso oscuro, con todo mi peso gritando. Me pegué con la rodilla y la barbilla directo en la loseta fría. El golpe fue seco. No había nada, no agarré nada, no toqué nada. Caí al vacío. Prendí la linterna en ese mismo segundo. La luz amarilla de la linterna barrió el piso del cuarto. No había nada, solo el piso frío, polvoriento, y mis papás y mi hermano despertando asustados en la otra cama con mi grito y la caída. Mi papá prendió la luz. El foco débil iluminó el cuarto. Yo, en el suelo, llorando de dolor y de rabia con la linterna en la mano. ¿Qué estás haciendo, Emanuel? ¿Te volviste loco?, preguntó mi mamá, con la voz pastosa de sueño. No pude responder, solo sollozaba, apuntando al piso vacío. No hay nada aquí, no hay nada. Esa fue la peor noche de todas. Me pusieron una regañiza que jamás olvidé. Fui humillado por despertar a todos por nada. Después de esa noche, el sonido paró. Simplemente desapareció. Pero yo comencé a enfermarme. No fue de golpe. Empezó con una falta de ganas de comer. La comida me sabía a cartón. Luego me vino un color pálido que mi mamá intentaba disimular diciendo que no tomaba el sol. Vivía con frío. No importaba si hacía calor, yo sentía un escalofrío que no se me quitaba, como si mi piel estuviera siempre húmeda. Adelgacé rápido. En la escuela no podía poner atención. Me quedaba mirando la ventana, sintiendo que algo andaba mal, como si estuviera hueco por dentro. Los doctores no encontraban nada. Análisis de sangre, todo normal. Decían que era cosa de niños, tal vez una anemia leve, pero nada que explicara mi apariencia, la forma en que me estaba marchitando. Oía a mis papás hablar bajo en la cocina. Mi mamá, que siempre fue más abierta a estas cosas, sugirió algo. Mi papá se resistió, dijo que eran tonterías, pero se notaba su desesperación. Yo no mejoraba. Una tarde mi mamá me bañó.
Me puso ropa limpia y me dijo que íbamos a salir. Fuimos caminando. Avanzamos unas 5 o 6 calles hasta una casa que no conocía, con un portón bajo de herrería y un patio lleno de macetas con todo tipo de plantas. Nos recibió en la puerta una señora, ya muy grande. No sonrió, solo me miró de pies a cabeza y luego miró a mi mamá. Su casa tenía un olor fuerte a hierbas secas y quizá un poco a vela quemada. Me ordenó sentarme en una silla de madera en su cocina y le pidió a mi mamá que esperara afuera. Yo estaba aterrado, pero tan débil que ni siquiera reaccioné. La señora tomó un vaso con agua, un huevo y una ramita verde. Se paró frente a mí, mirándome de un modo que parecía atravesarme la piel. Empezó a pasarme el huevo por todo el cuerpo, despacio, por la cabeza, los brazos, el pecho, todo mientras susurraba cosas que no entendía. No era un rezo que yo conociera de la iglesia. Después de un rato rompió el huevo dentro del vaso con agua. No vi lo que había adentro, y ella tampoco me lo mostró. Solo negó con la cabeza. Cuando le abrió la puerta a mi mamá para que entrara, su voz era de regaño. ¿Por qué se tardó tanto en traer al niño? Mi mamá intentó explicarse con la voz queda. Yo no sabía, el doctor dijo. La señora la interrumpió. Esto no es de doctor. Es cosa vieja. No es de la casa de ustedes, pero le gusta estar ahí. Tiene hambre. Mi mamá preguntó qué era. No importa el nombre. Importa que se lo estaba comiendo a él. Me dio un vaso con un té amargo y me ordenó tomarlo todo. A mi mamá le dio instrucciones para un baño de hierbas que debía darme por 3 días seguidos y le mandó bendecir la casa con sal de grano. Cuando mi mamá preguntó si ya se había acabado, la respuesta de esa señora se me quedó grabada para siempre. Yo lo alejé, pero no lo maté. Eso no se muere. Esa noche dormí, de verdad. Por primera vez en meses, dormí sin despertar, sin oír nada. Y en las noches siguientes, el silencio en la casa era total. Aquel arrastrar húmedo había desaparecido. Volví a comer. En pocas semanas, volví a ser yo mismo. La casa, por fin, parecía en paz. Los años pasaron. Crecí, me fui de la casa, pero Armando siguió viviendo con mis papás. La vida continuó, y aquella historia de mi infancia quedó guardada, bajo llave. Era como el recuerdo de una fiebre, algo que yo sabía que había pasado, pero que mi cerebro adulto intentaba, a toda costa, explicar como una locura infantil causada por alguna enfermedad que los doctores no supieron nombrar. Nunca más volvimos a tocar el asunto de la curandera o de lo que yo oía. Y sobre todo yo nunca le describí a nadie lo que sentí esa noche, el tacto de aquel cabello. 10, quizá 11 años después de aquello, nació mi hermano menor, Lucio. Yo ya era un hombre hecho y derecho, vivía en otro estado, pero visitaba a mi familia cada mes. Mis papás se habían mudado de aquella casita del fondo a una un poco mejor, en la misma colonia. La vida era más tranquila. Lucio era la alegría de la casa. Estaba con ellos pasando un puente. Lucio tendría unos 6 años en esa época, justo la edad que yo tenía cuando todo empezó. Él dormía en un cuarto pequeño, solo para él. Esa noche me despertó un grito. No fue un grito fuerte, fue un sonido ahogado, un sollozo de puro miedo. Salté de mi cama, en el cuarto de visitas, y corrí por el pasillo. Mis papás y Armando también se despertaron. Encontramos a Lucio sentado en su cama, encogido contra la cabecera, los ojos como platos, mirando fijamente a una esquina vacía del cuarto. Estaba pálido, de una forma que yo conocía muy bien. Mi mamá fue la primera en abrazarlo, preguntándole qué había pasado, si fue una pesadilla. Él no podía hablar bien, solo temblaba y apuntaba al suelo, cerca de la puerta. ¿Qué fue, mijo? Dile a tu mamá. Lucio me miró, como si supiera que solo yo lo entendería. Su voz salió finita, entrecortada. El hombre. Mi papá prendió la luz del pasillo, molesto por haberse despertado.
¿Cuál hombre, Lucio? Fue un mal sueño. No hay nadie aquí. Armando, parado en la puerta, parecía confundido, pero yo no. Sentí un hielo en la boca del estómago que no tenía nada que ver con la temperatura de la madrugada. Me acerqué despacio y me agaché frente a él. ¿Qué viste, Lucio? Él me miró, las lágrimas escurriendo sin hacer ruido. Había un hombre en el suelo. Mi papá bufó. ¿Otra vez con esa historia? Ya te dije que... Levanté la mano interrumpiendo a mi papá sin quitarle los ojos de encima a mi hermano. ¿Cómo era? Lucio tragó saliva. No tenía ojos, ni boca. Era pura piel. Se estaba arrastrando. Se detuvo junto a mi cama y... Mi hermano se interrumpió sollozando. ¿Y qué, Lucio? Estaba oliéndome. No sé describir lo que sentí. No era pavor. Era certeza. Ese detalle. Piel. Arrastrándose. Oliendo. Era la misma cosa. La curandera tenía razón. Aquello no se había muerto. Se había quedado quieto. Tal vez comiendo en otro lado. Y ahora había vuelto. Había vuelto por el más nuevo de la casa. Lo intenté. Juro que lo intenté. Al día siguiente les conté todo a mis papás. La noche del cabello, la enfermedad, la curandera. Mi mamá lloró. Mi papá, por primera vez, me creyó. Buscamos a la señora, pero ya había muerto hacía años. Fuimos a iglesias, centros espirituales, todo lo que nos recomendaban. Bendijeron la casa. Lucio dormía en el cuarto de mis papás. Pero no sirvió de nada. Conmigo la cosa fue lenta, tardó meses en consumirme. Con Lucio fue rápido. Fue como si ya supiera el camino. Dejó de hablar, dejó de comer. En menos de un mes, Lucio estaba internado. Los doctores no encontraban la causa. Era lo mismo que tuve yo, pero 100 veces más fuerte. Murió un martes de un paro respiratorio. El dictamen médico fue falla orgánica múltiple, provocada por una infección desconocida. Pero yo sé qué fue. Yo sé qué se llevó a mi hermano. Fue la misma cosa que yo alimenté con mi pavor y mi rabia por tanto tiempo. Aquello que desperté cuando salté en la oscuridad. Solo no entiendo por qué me dejó vivir y por qué regresó a buscarlo a él. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Ni siquiera estoy segura de por dónde empezar. Ha pasado casi un año, pero lo siento como si fuera ayer. Supongo que tengo que contárselo a alguien externo, porque en mi casa... Bueno, en casa simplemente actuamos como si nada. Mi hermano, Bruno, falleció hace 10 meses. Él tenía 17 años y yo 19. No fue un accidente, tampoco una enfermedad larga. Fue una de esas cosas absurdas. Una infección que nadie detectó a tiempo, que se complicó y en menos de una semana en el hospital se había ido. Fue un golpe seco. Un lunes estaba quejándose de que su equipo había perdido y al siguiente lunes ya no estaba. Desde ese momento, la casa se sintió distinta. Mis papás, Adriana y Gilberto, lo manejaron cada uno a su manera. Mi papá se volvió silencioso. Se sentaba en la sala a ver el noticiero de la noche con el volumen al máximo, como si el ruido de la tele pudiera llenar el vacío que dejó Bruno. Mi mamá se obsesionó con una rutina de limpieza interminable. Pero el cuarto de Bruno, ese, se quedó intacto. Solo entramos una vez, unas 2 semanas después, para guardar sus cosas en cajas. Fue una tarde terrible, callada. Mi papá lloraba en voz baja mientras doblaba las camisetas. Mi mamá guardaba sus objetos personales y yo me quedé paralizada en la puerta, incapaz de moverme. Después de eso, la puerta permaneció cerrada. Para mí, lo peor era el silencio.
Pero no era una quietud tranquila, era una calma cargada de todo lo que no decíamos. Porque a diferencia de mis papás, yo no solo sentía tristeza, yo sentía culpa. Una culpa muy específica, una que incluso tenía aroma. Bruno, como cualquier chavo de 17 años, había descubierto una loción. No era nada sofisticado, era uno de esos aromas dulces, un poco amaderados que los adolescentes se ponen como si se fuera a acabar el mundo. Se bañaba en esa cosa. El olor se quedaba en el pasillo, se metía a mi cuarto, se impregnaba en los cojines del sillón. Era su sello personal y yo lo odiaba. Unos 3 días antes de que se sintiera mal por primera vez, tuvimos una bronca horrible por eso. Yo llegué de la universidad, la casa entera apestaba a esa loción y exploté. Le dije que era un egoísta, que no respetaba a nadie, que todo olía horrible por su culpa. Él me contestó al instante, me dijo que yo era una fastidiosa, y la discusión subió de tono. Y entonces se lo dije. No recuerdo las palabras exactas. Creo que mi mente las bloqueó, pero fue algo como: preferiría que desaparecieras antes que seguir aguantando tu presencia todo el tiempo. No me respondió. Solo me lanzó una mirada distinta. Agarró su chamarra y se fue. Regresó tarde. Los siguientes días apenas nos dirigimos la palabra, y luego vino lo del hospital. Nunca me disculpé, esa fue la última palabra, y durante los 10 meses siguientes, cada vez que el silencio de la casa se hacía presente, yo solo podía pensar en esa frase: mis papás no sabían de esa pelea. Para ellos, su duelo era puro. El mío no. El mío estaba sucio, contaminado por esas palabras. Y por más que hubiéramos limpiado su cuarto y guardado todo, yo vivía con la sensación de que ese olor, su loción, seguía en algún rincón, al acecho. Llegó noviembre, el primer día de Muertos sin él. Mis papás no son exageradamente religiosos, pero mi mamá sintió que necesitábamos, no sé, marcar la fecha. Decidió que iba a ponerle un rinconcito para él en la sala. No era una ofrenda como tal, nada exagerado, era solo una mesita esquinera que estaba cerca del librero. En la mañana del 1 de noviembre, vi a mi mamá quitándole el polvo a esa mesita. Mi papá estaba en el trabajo y ella me pidió ayuda. Su voz sonaba demasiado controlada. Tomó una foto de Bruno, una de las últimas, donde salía con esa sonrisa medio chueca, y la puso en un portarretratos. Encendió una veladora blanca en un platito, y entonces fue al closet del pasillo, donde habíamos guardado la caja que nos dieron de la cremación. Jamás habíamos abierto esa caja, la urna estaba ahí dentro. Mi mamá la sacó. Era una urna sencilla, de madera oscura, maciza, demasiado pesada para lo que contenía. La puso en la mesita, junto a la foto y la veladora, y se quedó mirando. Yo me quedé clavada detrás de ella. Ver esa caja ahí, en nuestra sala, donde veíamos la tele, donde Bruno jugaba videojuegos, lo volvió todo demasiado físico. Ya no era un recuerdo o un dolor en el pecho. Eran sus restos, ahí, a 3 metros del sillón. Mi mamá pasó la mano por la madera pulida, acomodó la foto y dijo, más para ella misma que para mí, que era bueno tenerlo cerca. Yo no estuve de acuerdo, a mí me parecía incorrecto. Sentía que estábamos hurgando en una herida que apenas empezaba a cerrar. Pero no dije nada. Yo ya nunca decía nada. Solo asentí con la cabeza y me fui a mi cuarto. Esa noche la casa se sintió aún más silenciosa, solo con la llamita de la veladora parpadeando en la sala oscura. Me desperté a la mañana siguiente, el 2 de noviembre, Día de Muertos. Pero no fue la alarma. Fueron voces. Eso por sí solo ya era extraño. Desde antes del hospital, mis papás no discutían. El luto había silenciado cualquier pelea antigua. Apenas hablábamos, mucho menos nos levantábamos la voz. Pero estaban discutiendo. Venía de la sala. La voz de mi papá, Gilberto, estaba alta, grave, culpándola. La de mi mamá, Adriana, era aguda, casi un chillido, como si intentara llorar y gritar al mismo tiempo. Me levanté de la cama, con el corazón latiendo de un modo extraño,
más por la rareza de las voces que por el volumen. Abrí la puerta de mi cuarto y casi me ahogo. El olor era su loción, pero no era un recuerdo, no era una brisa que se coló por la ventana, era una ola física, aceitosa, que parecía haber salido de un frasco entero derramado ahí en el pasillo. El olor de Bruno, esa mezcla dulce y amaderada, estaba tan fuerte que me ardió la nariz y me lloraron los ojos. Mi primer pensamiento fue: ¿quién? ¿Quién estaba haciendo esto? Bajé las escaleras despacio. Con cada escalón, el olor se concentraba más. Podía oír a mi mamá hablando, con la voz rota. «Tú hiciste esto, bebiste y lo hiciste». Y mi papá respondiendo bajo y furioso: «¿Yo? Tú eres la que enloqueció, Adriana. Tú...». Llegué al último escalón y me detuve. La discusión se cortó en el instante en que me vieron. Los dos estaban estáticos en medio de la sala, en pijama, mirándose como dos extraños. La luz de la mañana entraba pálida por la ventana, pero el olor venía todo de la mesita esquinera. Miré, la veladora estaba apagada, la foto de Bruno seguía ahí, pero la urna no estaba, o sea, sí estaba volcada, de lado. La tapa, que solo iba sobrepuesta, se había caído a la alfombra, y junto a la urna volcada, encima de la madera de la mesita, estaba la bolsa. Una bolsa de plástico grueso, plateada, brillante, cerrada con un cincho de plástico blanco. La bolsa que nos entregaron en el crematorio, la bolsa con las cenizas de Bruno. Estaba ahí, expuesta, bajo la luz de la mañana, mientras la sala entera apestaba a la loción que él usaba para ir a fiestas. El silencio que se hizo cuando me vieron fue denso. Mi mamá fue la primera en romperlo. Desvió la mirada de mí y volvió hacia mi papá, pero su dedo apuntaba a la urna volcada. «Fuiste tú, Gilberto, sé que fuiste tú, bebiste anoche, tú hiciste esto». La voz de ella era un hilo, pero cortaba. Mi papá negó con la cabeza, los ojos muy abiertos, fijos en la bolsa plateada como si fuera una serpiente. Pareció envejecer 10 años en ese momento. «Yo nunca...». «Adriana, por el amor de Dios. Tú eres la que no acepta. Tú eres la que no sale de su cuarto. Tú eres la que...». No terminó, no necesitaba hacerlo. La acusación flotaba en el aire, tan espesa como el perfume. Y entonces, claro, los dos me miraron a mí, no al mismo tiempo. Primero mi papá, luego mi mamá. No había coraje en sus miradas, todavía. Había una confusión desesperada, una petición desesperada de que yo tuviera una explicación, cualquiera. «¿Petra?», susurró mi mamá y el sonido de mi nombre fue casi un golpe. «Hija, ¿fuiste tú? ¿Algún tipo de broma enfermiza?». «Broma». La palabra sonó asquerosa ahí. Sentí que se me subían las lágrimas, pero no era solo por la escena. Era por la culpa antigua, la de la pelea, que me mordió por dentro. «Preferiría que desaparecieras». Mi voz salió fallida, delgada. «No, claro que no. Mamá, yo estaba dormida». Mi negación sonó débil incluso para mí. En ese segundo, una parte horrible de mí dudó. ¿Será que yo, sonámbula, impulsada por esa culpa estúpida, habría sido capaz de hacer algo así, tocar eso, y no recordarlo? El olor era tan fuerte que se me revolvió el estómago. «Alguien entró», dije de repente. Fue la única cosa lógica que mi cerebro pudo producir. Alguien se metió a la casa. Corrí hacia la puerta principal. Mis manos temblaban tanto que apenas pude agarrar la perilla. La puerta estaba cerrada. El cerrojo de alta seguridad, que Bruno siempre olvidaba echar, estaba puesto. Yo misma lo había cerrado la noche anterior. Fui a las ventanas de la sala, una por una, revisándolas. Todas cerradas por dentro, los seguros en su lugar. Volví al centro de la sala. Mis papás no se habían movido. Me observaron revisar las cerraduras en silencio. Un silencio que juzgaba. «Está todo cerrado». Mi voz apenas salía. Nadie entró. «Entonces, ¿quién fue, Petra?», preguntó mi papá.
por primera vez mirándome directamente. Su voz no era de culpa, era derrotada. Yo no tenía respuesta. Miré a mi mamá, que ahora me veía con una dureza que nunca le había visto. No me creía. Ella pensaba que había sido yo. Nos quedamos los tres ahí atrapados, prisioneros en nuestra propia casa, con ese olor sofocante y la prueba de que uno de nosotros, o algo que no entendíamos, había tocado lo único que aún teníamos de Bruno. Y la sospecha se quedó ahí, entre nosotros, fría, real e imposible de ignorar. El olor, teníamos que entender el olor. Mi papá se pasó la mano por la cara, respirando por la boca, como si el aire estuviera contaminado. Su voz salió ahogada, cansada, preguntando de dónde venía el perfume, dónde estaría el frasco. Mi mamá negó con la cabeza, los labios blancos, apretados, como si no quisiera hablar, como si la respuesta fuera obvia. Murmuró que estaba en la caja, que había guardado todo en la caja en el cuarto de él, y me miró. Los dos me miraron de nuevo. La acusación silenciosa era clara. Si alguien lo había hecho, tenía que haber tomado la loción primero. Y si el cuarto estaba cerrado, solo podía ser uno de nosotros. Y yo era la candidata más probable. No esperé a que me lo pidieran. Necesitaba demostrarlo. Quizás, antes que nada, demostrármelo a mí misma. Voy a ver. Subir las escaleras fue como caminar bajo el agua. El olor de abajo parecía una cosa viva, empujándome. Me paré frente a la puerta del cuarto de Bruno. Hacía meses que nadie entraba ahí. La puerta estaba cerrada desde esa tarde horrible en que empacamos todo. Y giré la perilla. La puerta rechinó un poco. El cuarto estaba oscuro. Las cortinas opacas cerradas. El aire ahí dentro estaba estancado, con ese olor a polvo ya encerrado. Era un olor completamente diferente al de la sala. Era un olor a vacío. No encendí la luz. Fui directo al closet. Las cajas de cartón estaban apiladas exactamente como las habíamos dejado. Ropa, juegos, personal. Tomé la caja que decía personal y la puse en el piso, levantando polvo. Mi corazón latía fuerte. Abrí las solapas de cartón. Ahí dentro estaban sus cosas. El reloj descompuesto que le gustaba, la cartera vieja, un desodorante casi acabado, el cargador del celular. Pero el frasco de loción no estaba. Me quedé helada. Saqué todo de la caja, esparciéndolo por el piso del cuarto oscuro. El cuaderno de la escuela, fotos sueltas, audífonos enredados. Nada. Si el frasco no estaba ahí, significaba que alguien lo había tomado. Y si nadie entró, mi mamá no haría eso. Mi papá estaba sufriendo, pero no a ese grado. Quedaba yo. Y el pánico de no recordarlo. Comencé a buscar desesperadamente. Miré debajo de la cama, en los cajones del escritorio. Nada. Fui al baño pequeño que estaba dentro de su cuarto. Un baño que nadie usaba desde hacía 10 meses. Olía a drenaje seco. Abrí el gabinete del espejo. Vacío. Entonces vi el bote de basura. Un bote pequeño de plástico al lado del excusado. Tenía una bolsa de basura dentro, casi vacía. Me agaché. Y en el fondo del bote, debajo de un papel arrugado, estaba el frasco. Era esa botella oscura que yo conocía bien. Mi mano temblaba cuando la tomé. Estaba ligera, demasiado ligera. La llevé a la rendija de luz de la puerta. El vidrio estaba completamente limpio por dentro. Vacío. Lo volteé. No cayó ninguna gota. Apreté el atomizador, solo salió aire. El frasco estaba seco. Seco como si llevara meses vacío. Era imposible que ese frasco vacío y seco hubiera producido todo ese olor en la sala. Sostuve el vidrio helado en la mano y la verdad me golpeó. No había explicación. No había un culpable lógico. No era mi papá, no era mi mamá y no era yo. Era otra cosa. Bajé las escaleras despacio sosteniendo ese frasco de vidrio. El olor en la sala aún era sofocante, casi rancio de tan fuerte. Mis papás seguían en el mismo lugar, como si estuvieran paralizados.
Me paré en el último escalón y abrí la mano. El frasco estaba ahí, en mi palma. Estaba en el bote de basura de su baño. Mi voz salió ronca. Vacío. Completamente seco. Mi mamá me miró fijamente, los ojos secos, pero rojos. No entendió o no quiso entender. Mi papá, Gilberto, fue quien reaccionó. Miró el frasco en mi mano, luego la bolsa plateada sobre la mesa, y empezó a llorar. Pero no era el llanto silencioso que tuvo cuando guardaba la ropa. Era un llanto de alivio, de algo que se había roto. Miró a mi mamá y su voz era casi infantil. «Fue él, Adriana», dijo, y señaló la foto. «Fue Bruno. Él solo quería...» Mi mamá lo interrumpió. Su voz fue una bofetada. «No, no digas eso». Dio un paso al frente y por primera vez vi rabia pura en ella. «Esto es una locura. Alguien hizo esto. Alguien...» Se detuvo. Me miró fijamente. Su mirada duró 1, 2, 3 segundos. No necesitó terminar la frase. En su cabeza, la explicación del fantasma era imposible. La explicación de que su propia hija había hecho esa cosa horrible era, de alguna forma, más fácil de aceptar. Mi papá vio su mirada, ese pequeño momento de esperanza que tuvo. La idea de que su hijo se había manifestado, murió ahí. Bajó la cabeza, derrotado. Lo que vino después fue mecánico, nadie más habló. Mi papá, con las manos temblando, tomó la bolsa plateada. La sostuvo un instante, con una delicadeza que dolió ver. Metió la bolsa de nuevo en la urna de madera, recogió la tapa del suelo y la cerró. El sonido seco de la madera encajando fue el único ruido en la sala por un largo tiempo. Mi mamá tomó un trapo en la cocina y, sin decir nada, comenzó a limpiar la mesita, tallando con fuerza, como si quisiera borrar el olor con el producto de limpieza. Mi papá tomó la urna cerrada y la llevó de vuelta al closet del pasillo. Yo me quedé ahí, todavía sosteniendo el frasco vacío. En 10 minutos la sala estaba normal. El rinconcito había sido desmantelado. La foto había desaparecido. La urna estaba guardada. Pero la casa nunca más fue la misma. El silencio regresó, pero ahora era helado. Ya no era un silencio de luto, era un silencio de negación. El olor fuerte fue disminuyendo a lo largo de ese día, pero nunca desapareció por completo. Al menos, no para mí. A veces, todavía hoy, entro al pasillo y lo siento, ese mismo aroma dulce, amaderado. Pero mis papás nunca más tocaron el tema, nunca. Es como si ese 2 de noviembre simplemente no hubiera existido. Me llamo Camilo. Lo que tengo que contar no es nada fácil y la verdad, ni siquiera sé cómo empezar. Quizá por lo principal, vivo en la que fue la casa de mis papás, en una colonia antigua, de esas con casas de 2 pisos y cables que todavía cuelgan de los postes. Hoy solo quedamos mi papá, Antonio y yo, y su Alzheimer. La enfermedad ya venía avisando, pero un accidente de coche hace unos 3 años fue lo que de verdad lo detonó todo. Físicamente se recuperó, sorprendentemente bien de hecho, volvió a caminar y todo, pero la mente se le empezó a borrar demasiado rápido después de eso. El doctor que lo trató en su momento dijo algo de que el trauma había acelerado un proceso degenerativo que ya existía. Vaya que se aceleró. Me convertí en su cuidador de tiempo completo. 24 horas al día, 7 días a la semana. Es una rutina que te desgasta por dentro. Darle las medicinas a su hora, cambiar las sábanas, prepararle la papilla de verduras, el baño. El baño es siempre el momento más complicado. Me mira con una desconfianza que se me enchina la piel. Soy un desconocido en mi propia casa. Le repito mi nombre docenas de veces. Papá, soy yo, Camilo. A veces fuerza una sonrisa, como apenado, pero sé que 5 minutos después vuelvo a ser solo
el muchacho. Uno se acostumbra con el tiempo, o al menos finge que lo hace. Solo hay un recuerdo que el Alzheimer no ha logrado tocar, uno solo, Moana. Moana era nuestra perrita, una mestiza pequeña, muy lista, con el pelo de color caramelo. Murió hace unos 4 años, un poco antes del accidente de mi papá. Ya estaba muy viejita. Fue un problema de los riñones. Se fue durmiendo en su camita. Mi papá tenía una fijación con ella. Él fue quien la encontró. Siempre contaba la historia, y la sigue contando. Dice que la halló cachorrita, temblando cerca de un puesto de feria, uno de La Morena, en una noche fría de kermés de la iglesia. Él entendió mal, oyó Moana, y el nombre se le quedó. Era tan chiquita que cabía en la palma de su mano. Se acuerda del olor de las palomitas de maíz tronando, de la música de la fiesta, del color exacto de su pelo, pero no se acuerda de mi cara. Al principio mis hermanos, cuando venían de visita, y yo, intentábamos corregirlo. Cuando preguntaba, ¿dónde está Moana?, tratábamos de explicarle con calma que ella ya se había ido. Era un desastre. Cada vez era como si recibiera la noticia por primera vez. Su llanto era dolido, profundo. Era cruel hacerle eso. Así que paramos. Se convirtió en un acuerdo silencioso. En su mundo, Moana estaba viva. Era tal vez la única alegría real que le quedaba. Se suponía que era solo eso, un recuerdo que le daba consuelo. Pero las cosas empezaron a cambiar hace algunos meses. Normalmente pasaba al caer la tarde. Los doctores tienen un nombre para eso: síndrome vespertino. Dicen que es cuando la luz baja y los pacientes se ponen más agitados o se pierden. Para mí, solo era la hora más larga del día. Solía dejar la televisión prendida en la estancia, en algún canal de noticias con el volumen bajo, más por el ruido de fondo que por interés, solo para llenar el vacío de la casa. Estaba en la cocina, terminando de lavar los trastes de su cena. Una papilla de verduras, como casi siempre. Fue cuando lo oí. No era su murmullo habitual, o él llamándome como si yo fuera un enfermero. Era una risa, corta, genuina, la risa de alguien que ve algo chistoso. Me sequé las manos en un trapo de cocina y fui a asomarme. La estancia de la casa es alargada, y él estaba hasta el fondo, en la mecedora que prefería. No estaba viendo la televisión. Tenía la mirada fija en el espacio vacío que hay entre los 2 sillones de respaldo alto. Era justo ahí donde estaba su camita. Un rincón que Moana había elegido. Nunca volvimos a poner ningún mueble en ese lugar. Se quedó solo el hueco. «Pero qué necia eres, ¿eh?», dijo con esa voz divertida. «Deja la alfombra en paz, niña». Le estaba hablando al aire. Me quedé parado en la entrada de la estancia, donde no podía verme. Mi primer impulso fue ir hasta allá, tocarle el hombro, preguntarle con quién hablaba. Pero no lo hice. Yo sabía la respuesta. Era el Alzheimer. Era su memoria proyectando cosas. Ya había leído sobre alucinaciones visuales en la enfermedad. Eran solo los cables cruzándosele en la cabeza. Di media vuelta en silencio y regresé a la cocina. Tenía que mantener la cabeza fría. Pero aquello que empezó esa tarde ya no paró. Se volvió parte de la rutina. Yo estaba en la estancia, tratando de leer un libro, y lo oía en su cuarto conversando. «Ahora no, Moana, vete a acostar». «¿Tienes hambre otra vez? Pero si ya comiste». A veces estiraba la mano al lado de la mecedora, con los dedos curvados, como si estuviera acariciando la cabeza de un perro que estuviera sentado ahí. Se quedaba con la mano suspendida en el aire, sonriendo. La casa se sintió diferente. Yo estaba siempre en alerta. Cualquier crujido de la duela vieja del piso, cualquier ruido del viento afuera, me hacía detener lo que estuviera haciendo. Empecé a dormir mal, despertándome a cada rato para revisar si estaba tapado, si no se había levantado. El agotamiento comenzó a pesarme de una forma distinta. El silencio, cuando él dormía, se sentía incorrecto, incompleto. Me sentía observado, aunque estuviera solo con él.
La cosa empeoró una madrugada. Me despertó un ruido que venía de su cuarto, un golpe sordo, seguido de un quejido. Corrí hacia allá, la luz del pasillo iluminaba el cuarto lo suficiente para verlo sentado al borde de la cama, sobándose la rodilla. «¿Qué pasó, papá? ¿Te caíste?» Me miró con los ojos perdidos de sueño y confusión. «Fue ella», masculló más molesto que asustado. «Se la pasa brincando en la cama». Me despertó. Miré alrededor. El cuarto estaba vacío, por supuesto. Su cobija estaba medio caída en el suelo, fue lo que hizo el ruido. Probablemente se había asustado con su propia cobija al caerse. «Papá, no hay nadie aquí, solo fue la cobija que...» «Claro que estaba aquí», me interrumpió, necio. «Me brincó en la pierna, quería jugar, casi me tira. Esta Moana no tiene hora». Lo dijo con una convicción que me dejó sin respuesta. Le ayudé a acostarse otra vez, le acomodé la cobija y me quedé ahí parado en la oscuridad por un minuto, solo oyendo cómo su respiración volvía a ser pesada jugar, en medio de la madrugada. Al día siguiente tomé una decisión. No podía dejar que eso creciera. Le hacía mal, lo estaba perturbando. Quizá mi método anterior estaba equivocado. Tal vez necesitaba ser más firme, más directo. Esperé un momento de calma después de la comida cuando estaba sentado en la mecedora, tranquilo. Agarré el portarretrato que guardo en el trinchador de la estancia. Es una foto vieja, de ella ya viejita, durmiendo toda hecha ovillo bajo el sol. Me senté en el sillón frente a él. «Papá, tenemos que hablar de Moana». Me miró, curioso. Le mostré la foto. «¿Te acuerdas de ella?» «Claro que me acuerdo», dijo, sonriendo. «Está allá en la cocina, pidiendo comida». «No, papá, no está ahí». Mi voz salió más temblorosa de lo que quería. «Moana, ella ya se fue, papá, hace tiempo». Se puso viejita y descansó. «¿Recuerdas?» Me quitó el portarretrato de la mano. La confusión en su rostro se fue transformando en otra cosa. Un entendimiento lento, horrible. Sus ojos se llenaron de agua. Esa sonrisa desapareció. ¿Descansó? Sí, ya hace unos 4 años. Empezó a llorar. No era el llanto frustrado de la enfermedad. Era un luto real, profundo, que le salía del pecho. Un sollozo seco. Se quedó mirando la foto, pasando el pulgar por el cristal. Como si no lo creyera, fue como apuñalarlo. Le quité la foto ese día, la guardé en un armario y nunca más volví a tocar el tema. Había tomado la decisión equivocada. Era mejor convivir con la visión que causarle ese dolor de nuevo. Me rendí. Si él veía a la perra, entonces, para todos los efectos, la perra estaba ahí. Después de ese día, de mi intento fallido de usar el portarretrato, las cosas cambiaron. Parecía que, al intentar forzar la realidad, yo había movido algo. La presencia, fuera lo que fuera, dejó de ser solo una compañía y se convirtió en una prisa. Mi papá, que pasaba la mayor parte del día sentado en la mecedora, comenzó a ponerse inquieto. Ya no se quedaba quieto. Se levantaba, apoyándose en los muebles, y se quedaba parado a mitad del pasillo, mirando a la nada, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. A veces negaba con la cabeza, en silencio. Pero lo peor era la caminata. Varias veces al día se levantaba de la mecedora y con esos pasos cortos y arrastrados de la edad, cruzaba la estancia. El destino era siempre el mismo, el hueco entre los 2 sillones, el rincón de Moana. Llegaba ahí y se quedaba parado, de pie mirando hacia abajo. A veces murmuraba: «Espera, no puedo». «Calma, niña, calma». Yo espiaba desde lejos, desde la cocina. Aquello empezó a ponerme de nervios. Ya no era solo un recuerdo bonito. Había una insistencia en eso. Una tarde no aguanté más. Fui hacia él. Estaba allí, parado en el rincón, mirando fijamente el piso de madera. «Papá, ¿estás bien? ¿Qué estás mirando ahí?» Se tardó mucho en responder. Parecía que mi voz le llegaba de muy lejos. Cuando finalmente me miró, sus ojos estaban extrañamente enfocados.
Me está llamando. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Su voz era clara, sin la confusión de siempre. ¿Llamando para qué? Volvió a mirar al piso, entre los sillones. Quiere que me vaya con ella. Encontró el camino. No supe qué decir. Eso no era Alzheimer, no el que yo conocía. La enfermedad revuelve las cosas, crea confusión, no crea historias con sentido, no crea una llamada insistente, o al menos eso creía yo. Me sorprendí pensando, ¿y si no es solo su cabeza? ¿Y si el agotamiento me está haciendo ver cosas? Estaba tan cansado, tan metido en esa rutina, que tal vez estaba empezando a compartir su mundo. Empecé a evitar la estancia por las noches. Cerraba la puerta de mi cuarto, pero no servía de nada. Oía sus pasos arrastrándose por el pasillo, deteniéndose, y luego yendo hacia la estancia. Y el silencio que venía de allá era peor que cualquier ruido. Su agitación llegó al límite. Fue el 1 de noviembre, víspera del Día de Muertos. No soy una persona que se fije mucho en las fechas, pero la coincidencia, eso me tuvo tenso desde que me desperté. Y mi papá no parecía un hombre enfermo ese día. Al contrario, tenía una energía que yo no le había visto en años. Desde antes del accidente casi no probó la comida. Se la pasó caminando por la casa y por primera vez parecía tener un rumbo fijo. Pasaba todo el tiempo en la estancia y se reía. No era la risita corta de antes. Era una carcajada de alguien que se está divirtiendo de verdad. Yo lo espiaba desde la puerta de la cocina. Estaba de pie, cerca del hueco entre los sillones. Se agachó, con una dificultad que me dolió la espalda solo de verlo, y se puso en cuclillas. «Ven, niña», la llamaba con la voz animada. «Deja de ser necia, sal de ahí abajo. Ándale, Moana». Estiró el brazo, metiendo la mano en el espacio oscuro entre el sillón y la pared. «Te atrapé». Se reía, se levantaba con esfuerzo y caminaba hacia el pasillo, como si lo estuvieran siguiendo. Luego se detenía, miraba hacia atrás y regresaba. Está bien, última vez, ve a buscar». Hizo el gesto de quien avienta algo y se quedó ahí mirando, esperando. Todo el día fue así, él y su compañía invisible. La casa, que antes era silenciosa y triste, ahora estaba llena de un juego que solo él veía y que para mí era una tortura. Como a las 4 de la tarde yo estaba en mi límite. La cabeza me latía. El sonido repetitivo de su voz llamándola Moana me estaba taladrando el cerebro. Necesitaba 1 minuto, solo uno. Él estaba entretenido en la estancia, agachado otra vez. Fui a mi cuarto, al fondo del pasillo, y cerré la puerta. Fue la primera vez en meses que cerraba esa puerta. Sentí una punzada de culpa, claro. ¿Y si se caía? Pero necesitaba un aire que no fuera el de ese cuarto de enfermo, el de esa estancia. Me senté en la cama, en el silencio sofocado. Solo iba a cerrar los ojos por un instante. No sé si me dormí. Creo que fue más bien un desplome por el cansancio. No fueron 5 minutos. Debo haberme quedado ahí casi 1 hora. Cuando desperté no fue por un sonido, fue por la ausencia de él. El silencio de la casa era total, absoluto. Su voz se había detenido, la risa había desaparecido, y los pasos ya no estaba caminando. Abrí la puerta del cuarto lentamente. El pasillo estaba silencioso. La casa estaba demasiado quieta. Su voz se había ido. El juego había terminado. Fui de puntitas, con una mala sensación formándose en la boca del estómago. La luz del atardecer apenas entraba por las ventanas de la estancia, dejándola medio anaranjada, oscura. Su mecedora estaba quieta, vacía. Miré hacia el rincón entre los sillones. Él no estaba ahí. El corazón me dio un vuelco. Lo busqué con la mirada, barriendo la estancia, y entonces lo vi. Mi papá estaba sentado, pero no en la mecedora. Estaba en el sillón grande, el sillón que era suyo, el de respaldo alto, su favorito, en el que no se sentaba desde que Moana había muerto. Hacía 4 años lo abandonó en esa época. Decía que no soportaba estar ahí mirando el rincón vacío que quedaba justo al lado del brazo del mueble.
pero ahí estaba ahora. Sentado derecho, casi formal. La cabeza estaba inclinada un poco hacia el pecho, los ojos cerrados. Sus manos descansaban en los brazos del sillón, parecía en paz. Más en paz de lo que lo había visto en años. Me acerqué. No necesité tocarlo para saberlo. No necesité revisar su pulso. El silencio en la estancia era absoluto. No lloré. No ahí. No en ese momento. Lo que sentí fue el aire saliéndome de golpe, como si hubiera estado bajo el agua durante 3 años y apenas ahora pudiera respirar. El peso de la rutina, de las medicinas, del agotamiento, de la culpa. Todo se disolvió. Y la culpa por sentir ese alivio vino justo después, golpeándome como un puñetazo. Se acabó. Su lucha había terminado, y la mía también. Me quedé parado ahí, mirándolo, mirando la estancia vacía. Miré el hueco oscuro entre los sillones. Vacío. Se lo había llevado, después de todo, como él dijo que ella quería. Cerré los ojos por un segundo, solo uno. Y fue cuando lo oí. Vino del hueco oscuro entre los 2 sillones. Un sonido bajo, pero perfectamente claro. El sonido de unas uñas pequeñas rascando el piso de madera una vez, 2 veces, como un perro acomodándose, escarbando un poco antes de echarse. No me moví. Se me fue el aire otra vez, pero esta vez fue diferente. Miré a mi papá, quieto en su sillón, y volví a mirar hacia la oscuridad. Ella no se había ido con él, se había quedado y ahora yo estaba solo en la casa con ella. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.